Muy buenas tardes, muy buenas noches, disculpe, estimadas expositoras y compañero maestrante. El que les habla se identifica como el señor abogado Leonardo Lastralaines, maestrante en la maestría en Derecho Constitucional. El tema es análisis de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La importante presencia de los pueblos y las culturas indígenas en el continente americano y su inmensa contribución al desarrollo, la pluralidad y diversidad cultural de nuestras sociedades, y reiterando nuestro compromiso con su bienestar económico y social, así como la obligación a respetar sus derechos y su identidad cultural y observada globalmente, esta nueva relación Estado-pueblos indígenas recogida en las constituciones nacionales y otros instrumentos normativos incluye relevantes avances como el concepto de diversidad cultural, el carácter multicultural y multilingüe de la sociedad, la propiedad natural y territorial, la plurinacionalidad, la identidad cultural, el pluralismo jurídico que incluye el reconocimiento de autoridades indígenas, incluso, en algunos casos, la concepción de los pueblos indígenas como nacionalidades o pueblos con autodeterminación y con carácter de sujetos constituyentes. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se aplica a los pueblos indígenas de las Américas. La autoidentificación como pueblos indígenas será un criterio fundamental para determinar a quienes se aplica la presente declaración, la misma que en Asamblea General fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 29 de junio de 2006, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y cuyo objetivo enfatiza el derecho de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y de trabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades, favoreciendo a los pueblos indígenas en sus esfuerzos por combatir la discriminación y el racismo. Asimismo, tiene la posibilidad de generar una integración efectiva de los derechos humanos de los indígenas y la protección del medio ambiente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, celebra la aprobación de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en el marco del 46 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización Estado Americana OEA, el 15 de junio de 2016, después de 17 años de negociaciones, la CDH instó a los Estados miembros de la OEA a implementar medidas a nivel nacional y regional dirigidas a garantizar la debida implementación de los compromisos contenidos en esta declaración, como el derecho a mantener, expresar y desarrollar libremente su identidad cultural en todos sus aspectos, libre de todo intento externo de asimilación. La identidad cultural se define como el conjunto de valores, creencias, valores, costumbres de un determinado grupo social, características que reafirman un sentido de pertenencia y, en cierta forma, de memoria histórica de la sociedad. También se le puede definir a la identidad cultural como el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como un elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como un sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. El derecho a la identidad cultural se traduce como la facultad de toda persona a participar en la vida social de una comunidad con libertad y sin discriminación alguna. Esta se vincula directamente con otros derechos como la libertad de pensamiento, conciencia, religión, la reunión y asociación pacífica, entre otros. Pero sin duda alguna, la igualdad es una de las características más importantes de la identidad cultural, pues pese a las diferencias, la multiplicidad de culturas, es derecho de los grupos humanos que se respeten y garanticen los valores, las tradiciones y las costumbres que conforman la cultura. Cuando se habla de identidad cultural, estamos hablando de un derecho constitucional reconocido en nuestro país desde el año 2008 en la norma, además como un derecho social, un derecho del buen vivir, es decir, todas las personas sin discriminación, tanto en nuestra dimensión individual como en nuestra dimensión colectiva, tenemos el derecho a la cultura y a la misma, es la producción misma del pensamiento que tenemos las personas a través de la cual además nos relacionamos, incidimos con nuestro comportamiento en el proceso de interacción de las sociedades, porque es muy importante porque es la vida misma. Ecuador tiene una identidad cultural diversa, pluricultural y multiétnica, lo que hace única a su población,
por lo que es necesario aprender y respetar la diferencia y a convivir en una sociedad respetuosa, inclusiva y solidaria. La cultura del Ecuador es muy diversa y son muchas. Habría que considerar la diversidad étnica y regional de Ecuador para analizar su cultura, tanto en la costa, la sierra, el oriente y la región insular, toda esta con especificaciones muy ricas en el ámbito cultural. Por lo que es la identidad cultural de un pueblo viene definida desde los tiempos inmemorables a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, siendo parte esencial de la vivencia del ser humano, parte de una cultura dinámica con características variables y entidades muy propias, como la lengua, el instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, la espiritualidad, ritos y ceremonias propias, los comportamientos colectivos, los sistemas de valores y creencias, sus formas propias y peculiares de atuendo, sistemas optimizadas. Todos estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial, producto de la colectividad que han mantenido de generación en generación como testimonio de un pueblo o civilización para lograr una noción más amplia de su cultura y definir su pertenencia identitaria. Estos rasgos son los que hacen diferentes de unos a los otros. Hay que tener en cuenta que sobre la pérdida de la identidad de un pueblo, sea de los pueblos indígenas o nacionales indígenas, incide directamente con la falta de arraigo y por lo tanto con el abandono de los pueblos donde nacimos y crecimos y donde compartimos los primeros años de vida, donde la familia, los amigos y el tiempo de ocio fueron clave y fundamental en lo que somos personas, por lo que hay que reforzar la identidad cultural en el pueblo, es decir, conocer de dónde venimos como sociedad local para valorar lo que somos y reforzar a nivel colectividad es clave y fundamental para conservar la identidad cultural de un pueblo. Muchas gracias, Leonardo Lastra les saluda. Gracias.